todos los miércoles de 18 a 19 horas. Aquí, junto a distintos invitados y con la conducción de Rosana La Rosa, te invitamos a que seas parte de Sin Fronteras ni Condiciones. Un programa pensado para vos. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes en esta tarde preciosa de un día miércoles que estamos por aquí por Arinfo, disfrutando este tiempo juntos en lo que es Sin Fronteras ni Condiciones? Bienvenidos al programa de hoy 16 de noviembre. Se nos está como yendo demasiado rápido el año, ¿no? Es como que el calendario va pasando las hojitas rápido. Decir 16 de noviembre, impresionante, ahí seguimos y permanecemos a través de esta propuesta, claro que sí, que llevamos adelante en esta familia de Arinfo, a quien desde ya estamos saludando. Gracias ahí, Carlos, por estar en la operación técnica, gracias por estar junto a nosotros con tanta buena disposición siempre, como Yoshi, como Mika, la familia completa. Y así que gracias por estar, preciosa familia. Recordá que Sin Fronteras ni Condiciones es un programa pensado para vos y que este programa viene todos los miércoles a partir de las 18 a las 19 horas para estar estableciendo una horita con distintos temas de tu interés que, como decimos, siempre van a ir alineados, mechaditos ahí con la palabra de Dios, porque viene desde el corazón de Dios puesto en mi vida para estar en este tiempo llevando adelante esta propuesta. Así que quien les habla, Rosana La Rosa, estará acompañando a los que se sumen ahora, los que se sumarán después, porque siempre digo, es un horario que por ahí están trabajando, todavía están regresando quizás a casa, y bueno, sabemos que después se conectan y pueden estar viendo lo que quedó de lo que hemos compartido en el día de hoy. Así que recordá que si estás en casa en este momento y podés entrar en Facebook, sabés que está Arinfo Radio en el Facebook, ahí nos podés estar no solo escuchándonos, sino también viéndonos, ¿sí? Y también podés entrar a través de las páginas web, que ahí estaba escuchando 20 años, Arinfo, que es la pionera de las radios por internet, digamos, acá en la Argentina, Arinfo. Así que vas a entrar en las páginas que tenés www.arinfo.com.ar o podés también entrar en www.masqueunaradio.com.ar. Así que mucho para que puedas decir, bueno, si no puedo por acá, voy a intentar por allá, y si no, por acá. 3 opciones que hoy podés estar teniendo para conectarte con nosotros, ¿sí? Así que bienvenido a la propuesta, y si te interesa también compartí el enlace para que se pueda seguir multiplicando, ¿sí? Bueno, en esta tarde estamos también con invitados, agradecidos a Dios siempre porque Él está haciendo los contactos que decimos estratégicos, divinos ahí en el camino. La semana pasada estuvimos con Jimena Colvín desde Chile, que estuvimos hablando con ella sobre tema que seguramente te habrá estado ahí interesando también, que tenía que ver con la distracción. Estuvimos hablando de ese tema, muy interesante, y ella con muy buena disposición, ya una amiga de la casa, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando con Simón Melendres. Él es de aquí de Argentina, no de Capital Federal, sino está en Córdoba, no sé si es oriundo de ahí, ya nos va a contar, y le damos desde ya la bienvenida, ya que se tomó el avión, se vino para acá, para Capital Federal, y nos está acompañando. Él es operador psicosocial, operador comunitario, capellán, diplomado en teología, y es escritor. Hoy nos vamos a ocupar precisamente de un tema que se ve que es algo que le apasiona, porque de eso se tratan los libros que él ha escrito, y por eso hoy vamos a hablar de la violencia, ¿sí? Así que bienvenido a esta tarde de Sin Fronteras ni Condiciones, Simón, un gusto. Buenas tardes, Rosana. A través tuyo saludo a toda la hermosa audiencia y también a quienes te acompañan en el control del programa.
Gracias, gracias. Un gusto realmente, como decía, hoy, bueno, haber establecido este contacto a través de Silvia Rodríguez, de Libros con Voz, ahí que también a Silvia la tuvimos en el programa, y realmente un placer ir conociendo personas que están dentro de lo que hace el llevar y dar a conocer la palabra de Dios de distintos lugares. Como decimos, Dios no es estructurado desde este cuadradito, sino que de distintas maneras él va fluyendo y va buscando la manera de llegar a los corazones de las personas, y la verdad que a través del escribir, y sabemos que los libros también dejan mensajes y quedan, ¿no? Que uno ni sabe dónde terminan esos materiales que en un momento han inspirado al corazón de las personas, ¿no? Y sabes que, Simón, yo pensaba mientras estábamos hablando acerca de los títulos, que los voy a dar, pero después vamos a hablar más profundamente, ¿no? Pero uno se llama Salva tu hogar. El otro libro, porque son tres, es No hay silla para el escarnecedor y Violencia, sabemos quién eres. Son títulos sumamente, sumamente interesantes, y por lo que veo también estás trabajando en talleres, no solo en la parte de, porque ya vamos a entrar de pronto a lo que es el libro o los libros, sino que me gustaría que me cuentes un poquito de tu trabajo, de cómo surge esto en tu corazón, de focalizarte en este tema, la violencia. Vos sabés que hay una gran diferencia entre el primer libro, que es Salva tu hogar, con lo demás. El Ujú. primero, Salva tu hogar, es una experiencia que tenemos junto a mi esposa, porque el llamado de parte de Dios para trabajar en lo que es familia lo tenemos hace mucho tiempo atrás. Y nuestra idea era llegar a la gente común con un mensaje de restauración de la familia. Entonces, esa fue la experiencia de escribir Salva tu hogar. Así que ahí, en ese libro, yo todavía no defino cuál sería el rubro al cual me dedicaría. Ahora, después nace No hay silla para el escarnecedor. Ahora, mira vos, pone atención en esto, cuánto Dios define lo que uno va a hacer, ¿no? Nosotros con mi esposa, tengo un poquito de historia, de manera sintética, pero con mi esposa dábamos la escuela para padre, y todas las tardes nosotros teníamos que hacer una pequeña reflexión antes de ir a la clase. Y bueno, un día leyendo la Biblia, preparando ahí la palabra para darla, me encuentro con Proverbios 22:10, donde dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Realmente ese texto me hizo reflexionar, empecé a entrar en un campo de la investigación, porque escarnecedor es lo que a mí me llamaba. Ujú. Entonces tomé un borrador y empecé a anotar todo lo que se refiere al escarnecedor. Y viste que en la versión 1960 Reina Valera, en la parte del Evangelio de Lucas, dice el escarnio de Jesús. Ujú. Esto me hizo profundizar aún más. Entonces, mira vos lo que hice, ¿no? Investigué cada momento que vivió Jesús durante la peregrinación de sufrimientos previo a la muerte, donde él, viste que fue, se burlaban, le pegaron, le abofetearon, le golpearon el cuerpo, el rostro, le escupieron, le azotaron y finalmente lo mataron. Bueno, yo tomé cada una de esos hechos vividos por él y lo comparé con un hecho de femicidio. Ujú. Y allí vinculé lo que le ocurría, por ejemplo, a una mujer que fue asesinada, y vivió todo eso que vivió Jesús, ¿eh? Mm. En algunos casos fueron abofeteadas, fueron golpeadas, se burlaron, la indiferencia, la humillación, en fin, todo ese tipo de cosas hizo que yo profundizara aún más la investigación. Entonces, el escarnio vivido por Jesús
el que sigue hoy vigente en la violencia. Pero he aquí, hasta ahí no había relación todavía puntualmente con la violencia. Entonces, en el Salmo 1.3, viste que dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. Entonces, quiere decir que donde hay escarnio, puntualmente en un hogar donde se produce conflicto, no hay posibilidades de que haya un árbol firme. No hay posibilidad de que haya realmente algo que se constituya como firme, haciendo referencia al árbol firme, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Entonces, entonces de ahí dimensione el grado de daño que se produce en el entorno familiar cuando hay escarnio dentro de la casa, dentro del hogar. Tremendo. Y Sí, porque claro, un minutito, Simón, quedaría claro sí, entonces para que aquel que por ahí no está dentro del lenguaje bíblico por ahí, ¿no? Y que yo buscaba lo que es la palabra y que lo estuvo definiendo en sí, ¿no? Que es burla, rechazo, calumnia, el estar siendo ultrajado, ¿no? De una manera, cruel en una persona, ¿no? Como lo pudimos vivir y ver en Jesucristo, ¿no? Y entonces es interesante como hacer también estas menciones, porque como siempre decimos, hay muchas personas quizás que escuchan y no están en la palabra, no conocen la palabra, entonces como que por ahí les suena esta palabra escarnecedor como muy, no sé de qué se trata. Entonces por eso lo acordaba ahí un poquito, pero bien, bien. claro, pero, pero ahora mira, pone atención en esto, pone atención en esto. Tenemos delante nuestro, si te pones a investigar a través de Google, sin ir más lejos, buscar la definición de violencia Ujú, sí, y, y- y dice, por ejemplo, el diccionario dice, define la violencia como el uso de la fuerza para conseguir algún fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Eso dice el diccionario. Pero allí se refiere al acto, a la acción. En ningún momento vas a encontrar una definición de quién es el que provoca el acto o la acción. ¿Se entiende? se entiende. O sea, Sí, sí, sí. no hay esa definición en donde la busques. Sin embargo, si vos ves Proverbio 21-24, dice, escarnecedor es el nombre del soberbio. Wow. ¿Se entiende? Ujú. Escarnecedor es el nombre del soberbio. O sea que no lo define la ciencia, lo define el mismo Señor, quien es el escarnecedor, es el soberbio. Ahora bien, el patrón de conducta de las personas que tienen actitudes violentas siempre es la soberbia. Exacto. Qué bueno. Es real. ¿Se entiende? Mm, Real, no hay vuelta que darle en este sentido, porque encima dice, ¿no? Que es el nombre del soberbio y presuntuoso, dice que obra en la insolencia de su presunción. O sea, tenemos la definición completa. Bueno, eso me cerró el ciclo y entonces empecé a escribir, a escribir, a escribir. Bueno, de allí nacen estos dos libros. Primero, No hay silla para el escarnecedor, donde realmente escribo bastante temas, como haciendo mención a que la violencia tiene que ver con los orígenes, tiene que ver con la iniquidad. eh, y después, cuando finalizo ese libro, me quedan muchas cosas descolgadas que no las tuve en cuenta y eso me dio pie a que yo escribiera el segundo libro.
Bien, bien, quedamos ahí y seguimos, ¿sí? Es como que nos volcamos hacia la violencia, hablar en pleno, ya a pleno de uno de los libros. Y yo tenía en mi corazón también preguntarle acerca de este trabajo que está haciendo también en talleres, que me decía que también ha estado como conteniendo y teniendo un trabajo fino también con personas que están dentro de esta situación o que están viviendo esta situación. Se acercan a consultarle a través, bueno, en este caso me decía que lo hacía por virtual ahora, ¿no? Pero está trabajando con un grupo de personas que están viviendo dentro de una familia o han vivido una situación de violencia. Sí, yo he tenido grupos de 15, 20 muchachos, la mayoría son hombres, donde cada uno tiene una experiencia de vida muy, muy fuerte. Algunos son o han sido miembros de las barras bravas, de los equipos, otros, bueno, han padecido violencia porque hay mucha adicción dentro de la familia, o porque realmente han tenido los papás que han sido muy violentos y los han tratado de esa forma, entonces ellos también tienen ese comportamiento, pero les ha llegado una mano extendida ahí sobre dónde recurrir, entonces, en líneas generales son los muchachos que componen el grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una inquietud en ellos mismos, es como un abrir de ojos que lo que estás haciendo no lo va a llevar a un buen fin. Por ejemplo, tengo un muchacho que tiene hasta cicatrices en el cuerpo de, de cuchilladas, otros tiene una bala todavía en el cuerpo, en fin, son muchachos que han vivido la violencia en su extremidad. Entonces, ver que Dios puede hacer una obra grande en esta situación y con buenos resultados, me da pie a seguir escribiendo esto y creando estrategias, creando herramientas para poder formar equipos o grupos de trabajo o grupos de tarea para que se pueda contener este flagelo que cada vez crece, ¿no es cierto? Exacto, sí, porque eso mismo iba a decir, ¿no? Que sabemos de que con respecto al ver en este tiempo, ¿no? Tanta violencia, es tanto lo que, si prendes el televisor, yo la verdad que no miro noticias, pero sé de que cuando hiciste un pasar por los canales de televisión donde hay noticias, es tanta la violencia en los distintos, de distintos aspectos, ¿no? En la vida de las personas y que cada día está más candente esto de como que ya no hay valor, ¿no? Como que ya no se valora el ser humano por sí mismo, ¿no? Es como que no importa, sálvese quien pueda, y es tremendo, ¿no? Porque sabemos que está aquel que es por defenderse quizás que termina en violencia, pero está aquel que ya lo toma como algo normal a su vida, ¿no? Vivir en violencia. Y uno, cuando decía acerca de que la soberbia era uno de los, conforme a la palabra de Dios, ¿no? Lo que sería uno de los causantes, esta palabra a la persona, ¿no? Que sabemos que es soberbia, aquella que realmente actúa de una manera como uno está viendo en los distintos aspectos, como decía, ¿no? En el femicidio, en aquel que está en el abuso, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Que aparecen que son tremendas. Y yo creo que tiene que tener una preparación y un trabajo eh, de hormiguita, ¿no? Es un trabajo de hormiguita para que solo Dios puede ir haciendo ese trabajo desde el corazón para que esas personas puedan ser rehabilitadas, ¿no? Totalmente. Inclusive tenemos una sociedad que ha naturalizado algunas cosas que son negativas, por ejemplo el enojo. El enojo, desde el punto de vista de Dios, no es bueno, sino Dios no diría quítese de vosotros todo enojo o que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Y a veces la gente, bueno, lo ha aceptado como algo normal, pero el tema Mm, es cuando se transforma en hábito, enojarse por exacto. todo, ya no es lo correcto, porque sabemos que cuando hay enojo en un hogar, por ejemplo, cuando hay bronca, enojo, rencor, sabemos que dentro de un hogar eso
no es bueno y afecta a todos los miembros de una familia, ¿no es cierto? Y yo también escribo, tengo un artículo grande ahí sobre el enojo. Ujú. Este, desde el punto de vista de la medicina, sabemos que la definición está dirigida hacia la reacción que uno puede tener, pero desde el punto de vista de Dios, habla que el enojo, por ejemplo, es una obra de la carne. ¿Sabes? Ujú. Si nosotros vemos ahí en Eclesiastés 11:10 dice que el enojo está en la carne, o sea, en el corazón. Entonces, Exacto. De la eso abundancia lo del define. corazón, de la Claro, abundancia del corazón exactamente. habla la boca. Ah, claro, exactamente. Y además, el enojo identifica la necedad. Por ejemplo, ahí en mismo Eclesiastés, tenemos en 7:9, dice Eclesiastés 7:9, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, eso del que el enojo es normal desde el punto de vista de Dios, no es normal que eso lo tomemos como un hábito. Y lamentablemente hoy la sociedad manifiesta el enojo en todos los ámbitos. Es evidente que eso se está propagando cada vez más. Mm. Ahora, Y como que se ahora fomenta un poco también, ¿no? Como esto que hay que manifestarse, que hay que largar todo lo que tenés adentro, que si tenés que manifestarlo, porque si te queda adentro, eso te hace mal. Entonces como que se toma como, bueno, hago como, tengo toda la claro, rabia, la largo y después, bueno, pido claro, disculpas. claro, vos tenés que entender a la reacción del otro, ¿viste? No sé cómo, pero tenés que entenderlo, que ha reaccionado mal porque algo tenía guardado en ti. Pero a, a la corta o la larga, eso tiene sus efectos negativos. Ahora, nosotros que conocemos la palabra de Dios y estamos cada día indagando y enriqueciéndonos por lo que Dios nos revela a través de las escrituras, eh, otra de las cosas, haciendo un poco de historia, porque he escrito, si usted ve en Mateo 21, 24:37, dice, la definición, hablando de los últimos tiempos, dice más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mm. Más como en los días de Noé. Bien, si nos vamos a los días de Noé, vemos que hay en Génesis 6:5 y 6:11, donde dice que en esos tiempos estaba todo corrompido y la violencia era en gran manera, dice, en gran manera. Y esas fueron las razones por las cuales se produjo el diluvio y bueno, se cerraron las puertas del arca. O sea, que si hoy estamos viviendo las señales de los últimos tiempos, la violencia está inserto en este gran flagelo que cada día azota la tierra. Refiriéndome a la violencia, o sea que esto que sucede está escrito que así suceda. Mm. ¿Se Pero entiende? se entiende, sí, claro. Ahora, considero de que por el trabajo que está haciendo y por lo que hace en relación al acompañar, al estar conteniendo, estar llevándole una palabra a estas personas, en este caso, como comentaba, de estos hombres, como lo que ha escrito en los materiales de sus libros, siempre hay un consejo, una palabra de Dios para que uno pueda ver con esperanza, ¿no? Cuando decimos, porque a veces uno ve las situaciones y decimos, pero entonces, ¿en qué vamos a...? Si uno lo mira con los ojos en lo natural, uno sabe que la situación está tremendamente pata para arriba, ¿no? Estamos viendo una situación que va hacia atrás, pero también sabemos que en el Señor... tenemos esperanza, en Jesús tenemos esperanza y por eso yo creo que también está, y considero que en sus libros no he tenido el placer de leerlos, pero sí considero de que está nombrado muchas veces también el camino, ¿no? A poder tener paz y a poder encontrar transformar un poco los hogares y demás, trayendo paz y no violencia, ¿no?
Totalmente. Yo en ambos libros hablo de la restauración y cuáles son los Ujú, pasos para poder transformar, o mejor dicho, un cambio de vida, ¿no? exacto. Que es posible, pero lo que hay que entender que es un trabajo espiritual, el 100%. Si queremos entender esto, tenemos que pararnos básicamente, por ejemplo, en Efesios 6:12, donde dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nosotros aquí vamos a entender que esta lucha es espiritual. Lo mismo, ¿no? Cuando vemos que Dios dice a través de la Escritura que no es con ejército, no es con fuerza, más es con su espíritu. Entonces, en líneas generales, este trabajo es espiritual, porque de otra forma, creo que a esta altura la experiencia dice que el mundo está preocupado por esto, otros se ocupan realmente. Creo que es altamente merecedor el trabajo que hacen instituciones profesionales como psiquiatras, psicólogos, y que hacen este trabajo de alguna manera, nos han posibilitado que tengamos herramientas hoy en día para poder conocer los alcances de la violencia, y podemos nosotros hoy decir, bueno, que hay violencia psicológica, hay violencia física, violencia sexual, violencia de género, violencia contra los ancianos, contra los niños, en fin. La ciencia nos ha permitido conocer más esto que significa la violencia. Pero desde el punto de vista de Dios, nosotros tenemos las herramientas para conocer las raíces de sus orígenes y qué hacer para poder restaurar eso, ¿no? Exacto, exacto. Por eso decía, ¿no? Que qué importante es que como hijos de Dios sabemos de que uno generalmente ve, como decimos, por eso es tan importante saber con qué ojos miramos la situación, ¿no? Porque el mundo ve todo perdido. El mundo ve todo que ya no da para más, ni que muchas veces ven a personas como las que usted está trabajando en este tiempo y con personas que ya ha trabajado seguramente como algo ya perdido, que ya no tiene vuelta, que ya, bueno, esta persona es así y fue ladrón toda su vida y va a seguir siendo ladrón, o fue abusador toda su vida y no puede cambiar nunca, ¿no? Y es como que se le pone el tope hasta ahí. Y yo creo que en Dios uno tiene otra mirada, ¿no? Por lo que por algo se está, en el caso de usted, trabajando en esto, preparándose, estar leyendo, instruyéndose en todo lo que pueda llegar a ser un canal de bendición para con esas personas, ¿no? Así es, porque aquí en la iglesia donde nosotros nos congregamos hay un programa donde se trabaja con la víctima y también con el victimario. Entonces, el trabajo es ambos, porque así como hay una persona que es dañada, la otra, la que produce el daño, también necesita ayuda. Entonces, de alguna forma, esto se trata de ser equilibrado en ese sentido, siempre considerando que el amor de Dios alcanza a todos. Amén. ¿Entiende? Sí, 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 sí. tal cual. Yo por eso decía, ¿no? Como que siempre uno tiene esa luz que decimos, ¿no? En Cristo siempre está la luz, a pesar de toda la oscuridad que se esté viendo en este tiempo, y a pesar de que uno está viendo cada vez más, como decíamos, esa agresión, esa falta de respeto al mismo ser humano, ¿no? En todo sentido, porque violencia puede ser verbal, puede ser física, puede ser, como decía, de un montón de características que puedan dársele, pero que sabemos el daño que esto ocasiona, ¿no? Y yo creo que las familias, los niños, ¿no? Como decía este material, cuando vi el nombre que me encantó también, este Salva tu hogar, me pareció muy interesante. No sé, ¿qué se encuentra un lector que va a ese libro, por ejemplo, dentro de esas páginas de ese libro? ¿Qué encuentra? Bueno, allí vas a encontrar nombrando algunos principios que tienen que ver con las bases que dan la firmeza a una familia, ¿no? Con aquellos principios y valores que han sido de siempre, y bueno, que hoy lamentablemente vemos que la sociedad contemporánea ha tratado de cambiarles algunos conceptos, y entonces este libro tiende a mantenerse los orígenes
de la familia, ¿no? Como Dios la ha creado. Entonces, Salva tu Hogar tiene eso, a mantener la palabra como un documento, no como hoy para dar veracidad de lo que decimos, hay que firmar un documento hoy en día. Entonces, bueno, un poco en líneas generales lleva a ver eso, a tener cuidado con las redes sociales, con respecto a los chicos. En líneas generales, Salva tu Hogar es más reducido en cuanto a contenido. Mi primera experiencia como escritor, y bueno, allí ha permitido que podamos llegar nosotros a la gente que realmente tenía problemas, no era de la iglesia, pero quería conocer o quería tener algo para poder tener esperanza, ¿no? Así que Salva tu Hogar es en líneas generales. Gloria a Dios. O sea que fue el primer hijo, el primer Exactamente. libro. Y en cuanto a este querer, este decir, tengo que escribir, ¿fue algo de que lo tuvo siempre? Porque uno por ahí dice, yo siempre quise ser escritor, ¿no? En mi caso yo escribí, pero no fue que siempre dije quiero ser escritora, es algo que nació mi hijo en el mes de julio, pero nunca dije quiero ser escritora, y pude ver de que la diferencia, ¿no? En lo que tiene a todo lo que es lo que uno hace en la oralidad, en comunicar, ¿no? Como hago a través del programa y demás, al sentarte a escribir y tener ese tiempo, esa dedicación, donde es totalmente diferente. La gente por ahí lo pensará como algo que, bueno, vos te sentás y escribís y listo, ¿no? Es como que hay que sentarse y estar inspirado y ver qué es lo que fluye a través de lo que el Espíritu Santo también, ¿no? Va ahí ministrando y trayendo al corazón y dice, esto es lo que quiero que escribas. Por lo menos a mí me pasó, ¿no? No, yo tengo la primera experiencia, yo antes de conocer al Señor ya me gustaba escribir. Yo tendía a reflejar en los escritos mis pensamientos y bueno, eso lo he ido perfeccionando hasta que cada vez escribía más, más y más. Entonces dije yo, bueno, parece que no solo me gusta, sino que puedo Que pueda hacerlo. hacerlo. Así que bueno, así llegó el primer libro, con todas las correcciones necesarias, pasó por una editorial y bueno, ya para el segundo libro ya estaba con un contenido ya realmente interesante, con una temática que, que, que era buscada y que gracias a Dios me ha revelado a través de la escritura poder desarrollar distintos temas y eso ya realmente me ha afirmado ahí como que tengo ese don para explotar. Entonces siempre estoy escribiendo. Yo soy de escribir muchas reflexiones desde el punto de vista de Dios y bueno, eso también me ha llevado a que pudiera yo llevar hacia afuera, sacar del ámbito eclesiástico el modo de vida nuestro que se transforma en realidad. Y entonces eso me llevó a indagar dentro de la psicología social cuál era la manera desde lo secular poder alcanzar a la sociedad. Entonces por eso ya también amplié mis conocimientos hacia la comunidad para tener un respaldo legal de lo que hoy estoy comentando, ¿no? Sabiendo que la gente de afuera tiene muchos problemas y a veces cuando hablamos de Dios siente como un choque, como algo frontal. Entonces, para mí ha sido muy óptimo prepararme en lo que es psicología social y de esa forma también estamos desarrollando algunos trabajos, tal es así que hace una semana nos han llamado acá de mi barrio para que podamos exponer lo que nosotros estamos haciendo junto a mi esposa. Entonces eso, gloria a Dios que podemos ya Amén. hacernos conocer con de qué manera se puede llegar ante una necesidad que pide socorro a gritos.
Realmente, realmente, yo creo que como decíamos, ¿no? Es un tema que está candente día a día y que uno no ve que va mermando, sino que por el contrario cada vez es como más extremo lo que se está viviendo y qué importante lo que decía, ¿no? Porque yo creo que también si no hubiese tenido por ahí la oportunidad de estar dentro, ¿no? De lo que es la sociedad, cómo está la sociedad ahora, porque además va cambiando de una manera, ¿no? Muy, muy grande, porque si uno se pone a mirar, no sé, 10 años para atrás y es como que hemos vivido, no sé, venimos de no sé qué tiempo, en todo, ¿no? Tecnológicamente y como lo hace a la sociedad, ha pasado lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas que se van tomando, como decía hoy, ¿no? Que se naturalizan, que todo está bien, que todo se acepta o que, bueno, ya me preparo para que me entren para que no me entren a robar, yo ya sé que primero tengo que hacer esto, pero no estás pensando en construir tu casa, primero tener tu casa o tu Claro. auto, porque primero va todo lo que es de lo que te puede llegar a pasar por tener algo que quizás has trabajado tu vida para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esto también le lleva a tener una mirada, como decía, diferente, no solo desde la palabra, no solo de lo que el Espíritu Santo puede mostrarle, y lo que Dios habla a través de la palabra, sino también la experiencia de vida que está teniendo en este momento el vecino que tengo al lado que no conoce de Dios, ¿no? Así es, esa es la idea, porque de estos dos libros eh, hay tremendo material para secularizarlo y poder también alcanzar a la sociedad, ¿no? Y poder ser realmente sal allí donde está todo corrompido. Amén. Y el último que escribió, Violencia, sabemos quién eres, ¿cuánto hace que salió? Bueno, este es muy fresquito todavía, así que todavía ni siquiera en la librería está. He tenido una serie de compromisos antes. El último que he tenido es el casamiento de mi hijo, así que Bien, imagínese estaba muy todo. atareado. Claro, así que he dejado lo mío un poco de lado y no le he dado tanta trascendencia a este libro que realmente eh, con este último libro ya hay lo suficiente como para hacer un gran trabajo en cuanto a la violencia desde el punto de vista de Dios. Y este libro tiene algunos temas más profundos y que realmente nos hacen reflexionar sobre la violencia, ¿no? Que por ahí, yo por ejemplo estoy dando una charla que se llama La violencia, la plaga, mejor dicho, la violencia, la plaga de los últimos tiempos. ¿Ve? Entonces, porque plaga no solamente se trata de un colectivo de seres vivos que arruinan un sembradío, ¿no? Sino que también Mm, tiene que ver con hechos graves que afectan a una comunidad, ¿no? tal cual. Entonces, eso, yo le llamo así a esta charla que estoy Mm, dando, ¿no? La plaga de los últimos tiempos. Y bueno, el otro tema también que tengo referido a la violencia es la violencia, la guerra que no queremos ver. ¿Sí? ujú, Se entiende? ujú, O sea, la realidad nos dice que es un tema que se elude, aún desde una perspectiva de iglesia, muchas veces el tema se elude, se evade, se, se, se soslaya, no se trata, no hay dedicación exclusiva a mm. esta temática, porque esto necesita dedicación exclusiva. Uno con la experiencia que tiene dentro de la iglesia sabe que este tipo de temas muchas veces se evade, se desliga, O se o, oculta a veces, ¿no? Si hay alguno, qué sé o yo, a veces una violencia en un matrimonio o lo que fuere, y se trata por ahí de no tratarlo como algo que es necesario cuando decimos desde la raíz, para que también pueda ayudar a otros que quizás están atravesando una situación así, ¿no? así es, así. Entonces, eh, de esta forma, a través de las charlas que yo estoy dando, es concientizar realmente que se puede trabajar en esto, que se puede formar un equipo de gente preparada para poder atender cada situación. Esto necesita, como digo, dedicación exclusiva porque cada caso
en cada caso hay familias que están involucradas a veces, entonces el trato no solo es individual, sino también tiende a alcanzar a la familia, ¿no? Porque en el grupo en el cual estoy trabajando, no solamente trato al hombre dentro del grupo, sino de manera individual, personal o privado, y que también visitar su casa, ¿no? Para conocer cómo vive, con quiénes viven, cuál es el grado de deterioro familiar que hay en el grupo, ¿no? Todo ese trabajo necesita que uno se aboque exclusivamente. Y muchas veces, bueno, la experiencia dice que como iglesia a veces no tomamos los casos y entonces no hay resultados, ¿se entiende? Mm, ujú. Sí, que yo creo que también lleva por eso decíamos, ¿no? Que necesitas tener una preparación, un fundamento en el cual puedas basarte desde ya la palabra, pero también esta otra parte, ¿no? Que creo que tiene que ver un poco a poder estar como más metido dentro de lo que hace a este tema y poder profundizarlo desde ese lugar y también manejar diferentes situaciones, ¿no? Porque no todos estamos preparados para enfrentarnos con, ¿no? Estas cosas, con un abuso de un menor, con una situación de violencia, de muerte o de lo que decíamos de violaciones, cosas tremendas, ¿no? Que la verdad que una vez dice, y están ahí, se están viviendo y están pasando hoy, y eso deja sus secuelas, ¿no? Porque sabemos que si queda la persona con vida, también arrastra, ¿no? Como decía, a la familia o al hijo, es toda como una cadena, ¿no? Un efecto dominó que va dejando en las personas, ¿no? Y qué importante que tenga para poder llevar juntamente con la ayuda de contención y de escuchar y de lo que tengan herramientas dentro de lo que hace a lo que decía, ¿no? De la parte psicosocial, de haber estudiado un poco demás, estar ahí mechando también la palabra, ¿no? Así es, porque hay gente que no le encuentra salida a veces a un problema que lleva adelante de los conflictos, no sabe qué hacer, ha agotado todos los recursos. Entonces, inclusive se pregunta, ¿por qué tanta violencia en mi casa? ¿Por qué los conflictos en mi casa? ¿Por qué no se puede vivir? Por qué no hay paz en mi casa? Eso ha sido muchas veces el planteamiento que Tremendo, me han sí. hecho, ¿no? Que me han hecho. ¿Por qué no hay paz en mi casa? No se puede estar en mi casa. Hay gente, los hijos, por ejemplo, que son por ahí maltratados, y yo no quiero volver a casa. Mm. Entonces, entonces eso realmente conmueve el corazón, pero así también nos hace ver que no estamos preparados. Entonces, es necesario prepararse para poder dar una respuesta eficaz, ¿no? Para esto y no eludir el tema. Y desde el punto de vista de Dios, yo tengo la convicción 100% que se puede si nos abocamos puntualmente a trabajar el tema, ¿no? Así es, realmente muy interesante tu trabajo, su dedicación, su estar así apasionado, porque lo que veo en su corazón es esa pasión por ese trabajo que lo va haciendo, como decía, como hormiguita, porque cuando decimos que es tanto lo que desborda de esta situación a nivel mundo, no solo acá chiquitito, ¿no? En un barrio, sino que a nivel mundo uno sabe que la situación es cada vez mayor, pero seguir teniendo esta convicción en su corazón que es esto lo que tiene en llamado para hacer, ¿no? No solo dejar desde ya todo lo que es el escribir, porque se ve que es algo, como decía, que le apasiona, le gusta, está todo el tiempo cuando puede ahí escribiendo y plasmando dentro de la escritura, pero que también lo hace desde el trabajo cara a cara, ¿no? Con las personas y en contención a esas familias y desde lo más cercano, como decía, ¿no? En su barrio. Sí, es así, porque la única forma que uno pueda conocer el verdadero problema de la persona es el trato personal, cara a cara, porque eh, mucha gente se pregunta por ahí cómo solucionar el problema y lo calla y no lo da a conocer porque no encuentra dónde hacerlo. Entonces, cuando nosotros mostramos que somos referentes,
la persona ya va segura, se abre y en tren de confianza puede volcar su problema, ¿no? Esto no es fácil, pero al abocarse a esto tenemos que nosotros mostrar realmente que somos la herramienta correcta para poder tender esa mano, ¿no? Que viene de parte de Dios, porque eso es lo que se hace, ¿no? Al poder llegar a este tipo de personas que sufren realmente cuando hay violencia, ¿no? Y muchas veces la gente se pregunta, dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en mi casa? Y bueno, y a veces con una simple pregunta uno se da cuenta cuál es la realidad. A veces, bueno, la gente, o mejor dicho, en el hogar hay violencia porque ha habido ya antes, en su antepasado ha habido violencia, o a veces por la misma compañía, en la misma palabra dice, no te acompañes con el hombre iracundo, para que no aprenda de sus maneras. Entonces ahí vemos Mm, nosotros que también la violencia viene por la mala junta, como dicen a veces las mamás, ¿no? mm. Eh, a veces por intervenciones del ocultismo, cuando hay pacto, también una familia puede adquirir violencia. Y esas son cositas por ahí que así en líneas generales no se detecta como que hay violencia. Pero cuando uno ya está en el tema, ya empieza a hilar fino sobre esto y puede detectar, ¿no? Y eso sin duda que es el Espíritu del Dios el que va guiando para poder detectar, ¿no? Los casos que ocurren en cuanto a la violencia. Ahora, Amén. ahora la gente por ahí, como decía usted, Rosana, hace rato, ¿no? Que ya da como caso cerrado cuando hay violencia, ya no sabe más qué hacer y ya Mm, le suelta la mano el problema, ¿no? Y existen esas preguntas. ¿Por qué cuesta tanto? Porque esta sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto que una persona violenta cambie? ¿No? No sé si mm. usted se ha preguntado eso, pero es una muy buena Muy pregunta. Bueno, buena yo tengo la... pregunta. Exactamente. Bueno, yo en el último libro tengo esa respuesta, para, para, eh, para ese tipo de cuestionamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cuesta tanto? Porque es una obra de la carne. Mm, Primero, ¿no? Número uno, porque es mm, una obra de la carne. Si nosotros vamos a la escritura y consultamos en Gálatas 5:20, vemos que allí en obras de la carne está la enemistad, está la ira, están las contiendas, están los pleitos como obras de las carnes. Y todo esto son el ingrediente de la violencia, ¿se claro, entiende? claro. Son el ingrediente de la violencia. Y cuando volvemos al verso que a mí me inspiró para escribir, que es Proverbio 22:10, donde dice, echa fuera al escarnecedor, saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Ahora allí Wow. dice, echa fuera al escarnecedor. No dice, no dice que a aquel que es violento lo atemos o le peguemos una patada y lo saquemos de casa. No dice Mm, así. Se está refiriendo a un espíritu, ¿se mm, entiende? Echa fuera al escarnecedor y saldrá la incontienda. O sea, acá el espíritu jerarquizado que maneja un conflicto dentro del hogar es el escarnecedor. ¿Quién, quién, quién produce toda la alteración en el lugar, por ejemplo, es la contienda? claro. ¿Se entiende? Mm, Dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Por eso esto es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual, porque cuando el escarnecedor es echado del lugar, la contienda automáticamente se va porque no tiene quien le dé órdenes. Eso se claro, entiende en el campo espiritual. claro, ¿Se entiende? claro, Se claro, claro. entiende en el campo espiritual. Sí, Entonces, sí. Por eso es importante, ¿no? Que lo que está hablando, que tiene que ver todo lo que muchas veces vamos contra la persona, pero sabemos que tiene que ver precisamente qué es lo que está gobernando esa persona, ¿no? Qué es lo que se está moviendo en esa persona. En este caso, como decimos, siempre hablamos desde el área espiritual el tema, porque es ahí a donde está el meollo, el punto, ¿no? Mayor. Voy a tener que ir es cerrando, porque estamos casi 55, nos queda nada de tiempo. Me gustaría una reflexión chiquitita ahí, que tengan su corazón
corazón para dejarle a aquel que hoy está escuchando sobre este tema tan, tan importante y que realmente da para hablar mucho? Sé que tiene mucha riqueza en cuanto a lo que ha investigado, a lo que está, y aún felicitarlo desde ya por estos 3 libros que seguramente aquel que se encuentre con ellos va a poder profundizar mucho más de lo hoy poquito que pudimos entrar en el tema, pero que le va a dejar la curiosidad, seguramente van a estar queriendo ahí obtenerlo a este libro, Simón, a cualquiera de ellos, ¿no? Así que una reflexión cortita le pido por favor y ya nos tenemos que ir. Bueno, realmente es muy enriquecedor poder haber estado este tiempo y hablar un tema muy interesante y que realmente eh, yo animaría a que la gente tome la determinación de indagar en esto porque es posible que se restaure no solo una persona, sino toda una familia. Mm, Pero pero aquí el gran operador de este trabajo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. amén. Eh, Porque si esto no aceptamos la intervención de Dios en esto, no va a haber buenos resultados. Todo puede volver a reflotar. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, esto se puede erradicar de manera general y creo que a eso deberíamos apuntar, ¿no? Eh, en la violencia hay posibilidades de un cambio general si obedecemos a lo que Dios dice, ¿no? Y la restauración es posible. Yo lo he visto ante mis ojos, tengo la experiencia de haberlo tratado, entonces creo que es posible que haya un cambio en aquellos que tienen esa falta de paz en su casa, ¿no? En su hogar. Desde el punto de vista de Dios es posible erradicar la violencia. Amén, amén. Gloria a Dios que así sea y gloria a Dios que haya podido también comentarlo porque no alcancé también, porque eso quería preguntar si había tenido resultados, qué es lo que podía contarlo sobre eso, pero bueno, fue corto el tiempo en radio, siempre nos pasa, ¿no? Como que vamos ahí un poco avanzando rápido, porque, pero bueno, es bueno también que haya quedado todavía por hablar porque habrá otra oportunidad seguramente, Simón, que lo vamos a estar invitando. Un placer, un gusto conocerle realmente, y qué bueno saber de que hay en Dios todo es posible cuando hay personas como usted que están ahí con corazón dispuesto a trabajar y a estar llevando y sembrando la buena semilla también con las personas, ¿no? Así que Así, será, Rosana, muchísimas gracias por el lugar que me ha dado y poder exponer esto que Dios ha puesto en mi corazón y que sea de bendición para la gente que ha podido escuchar. Y bueno, estoy abierto para todos aquellos que recurran a esta enseñanza y a la herramienta que Dios ha puesto en mi mano. Muchísimas gracias, Rosana. Saludo a toda la audiencia en esta tarde y que sean muy bendecidos. amén, amén. Y nosotros saludamos a Gladys, a Raquel, que están de Chile ahí saludando. Gracias por estar con nosotros, los que están, que no han hablado, los que estarán, como siempre digo, durante los días venideros. Lo importante es que el tema queda ahí grabado en Arinfo Radio, como en mi muro de Facebook también. Así que gracias por estar, gracias por compartir. Fue una tarde preciosa, siempre lo disfrutamos. Los dejamos con música. Todo va a estar bien, vamos a escuchar de Las Domínguez en esta tarde, cerrando este programa de Sin Fronteras ni Condiciones que los acompañó durante esta tarde Rosana La Rosa, quien conduce y produce el programa. Será hasta el próximo miércoles. Bendiciones.